no ha sido fácil, ¿no? Sí. Lógicamente ya les decía, ¿no? Como ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial de 2014, la Segunda Guerra Mundial de 2039, y así, ¿no? O mejor dicho, de 1939, los amigos, ¿no? Para mí que si vos revisas la historia de la cirugía y la medicina en general, las guerras han sido los que han marcado un hito en el desarrollo de las ciencias, principalmente las ciencias teóricas, ¿no? La aparición de los antibióticos, el descubrimiento del antibiótico. ¿Quién ha descubierto el antibiótico? ¿Sabes? La penicilina. Alexander Fleming, ¿no? Después la antisepsia, ¿no? Las infecciones, las bacterias, por Joseph Lister, un ciudadano inglés, han marcado, digamos, la diferencia para que sea, digamos, ¿no? Un adelanto de lo que es el aspecto quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en lo que es, digamos, la parte introductoria? Que antes se consideraba, ¿no? De acuerdo al origen griego, que la cirugía estaba compuesta por una parte. Palabra griega, con los términos. Estamos todos aquí, pero trataré de una otra explicación. Lo cual tampoco no va a funcionar. Entonces, una palabra griega, chei, es mano, y el goma obra, entonces se definía operar con las manos, ¿no? Solamente. Claro, ese era el concepto que por muchos años se ha ido utilizando, ¿no? Obrar con las manos al cirujano. Lógicamente, en ese tiempo también los cirujanos eran empíricos, no eran nada científicos. Entonces, por eso decía, bueno, aquel que opera con las manos es cirujano. Hoy en día ha cambiado el concepto de la cirugía. No funciona bien. ¿Alguien no puede entender las diapositivas? Entonces, ese es el significado etimológico de la cirugía. Pero hoy en día ha cambiado de acuerdo a lo que vamos encaminando. Vamos a definir exactamente hoy en día qué es y cuál es la definición del concepto de la cirugía. Entonces, la práctica quirúrgica es tan antigua, ¿no? Desde la aparición del ser humano. No hay conjuntamente desde la existencia de los reyes, no sabemos Adán y Eva se han caído del árbol, no debe ser una Biblia, no dice la historia. Entonces, las enfermedades han aparecido quirúrgicas antes no existían. Ambrosio Paré, un cirujano francés en el siglo XVI, ya hablaba Ambrosio Paré de eliminar los superfluos, o sea, digamos, hacía mucho dentro de la eliminar todo, ya hablaba del medio interno. Entonces ya hablaba. Ya Ambrosio Paré ya decía restaurar lo que se ha dislocado, ya hablaba de dislocaciones, tal vez no en términos científicos o médicos, ya hablaba Ambrosio Paré. Separar lo que se ha unido, ya hablaba por ahí anastomosis Ambrosio Paré, ¿no? Reunir lo que se ha dividido, por ahí una herida en los discos corporales, por ahí el músculo, partes blandas, corporales y las partes blancas. Y separar los defectos de la naturaleza, ¿no? Una lesión, por ejemplo, por ahí, una tormenta eléctrica, o un deslizamiento
causar un trauma. Entonces, ya hablaban en ese entonces, ya hablaban de medicina, ¿no? También, entonces, bueno, pero no había en qué escribir en ese entonces, ¿no? No se olviden que no había papel, los chinos han inventado papel. Entonces, ¿qué hacían en la edad antigua? ¿No? ¿Dónde han nacido? Si hablamos, por ejemplo, de medicina, han nacido en Grecia, ¿no? Claro, lo que es ahora Roma, Italia, todo eso. Mucho avance hay. ¿No? Si vamos a hablar de escolares, vamos a hablar un poco de Galeno. Ahí es donde han desarrollado la medicina. La medicina era más mitología. Claro, eso era la medicina. No sé si todavía en los colegios todavía se lee la obra, ¿no? La Ilíada, antes nos hacían leer en los colegios. ¿No ve? No sé si seguirán leyendo ahora. Actualmente, ahí cuentan todo lo que. Entonces, digamos que los médicos eran dioses, que habían aprendido a través de los dioses, en contacto con los dioses, la medicina, no habían aprendido estudiando como ahora estamos aprendiendo, ¿no? Había un dios, el Centauro, Cetrón se llamaba, ¿no? La Odisea, la Ilíada dice eso, ¿no? De que Esculapio ha aprendido con ellos, con el Centauro, Cetrón, ¿no? Entonces, ellos les enseñaban la medicina. Es por eso antes era un dios hasta antes del siglo XX. ¿No es? Todos se creían dioses, los doctores. Hoy en día no, es otra persona igual que nosotros. Entonces, había los papiros, ¿no? Los famosos papiros, pues sobre todo en Egipto, ¿no? Grecia, ¿no? Por ejemplo, describe Edwin Smith, 3000 años de Cristo, describe 48 años de trauma, o sea, ya esos papiros ya están, ¿no? Pero no se hacía en yesos, en tablas, en esas cosas que escribían. Para una vez el yeso desaparecía, no se recuperaba hasta ahora. Ya han ido sacando el papiro de Ebers también, considerado uno de los tratados de la medicina más antigua. Data su elaboración al año 1500 antes de nuestra era. Y su longitud de 20 metros, donde estaba todo escrito de lo que había sido la evolución de la medicina, de todo lo que hacía, ¿no? En China también, ¿no? Se habla del Meiji, canon de la medicina escrito por Yu Xin, 2600 años antes. Hablan del flujo sanguíneo, ya hablaban de que había circulación, pues a través de esa circulación viajaba sangre, llegaba al cerebro. ¿No? Ya hablaban, después de eso dice Harvey, describe 3000 años después que evidentemente era médico, ¿no? El médico interno. La acupuntura es como, pues, hasta hoy en día los chips han avanzado mucho en la parte de la acupuntura, pero hoy en día escucho médicos que hacen tratamiento con la acupuntura, ¿no? Siguiente, por favor. Todavía están los famosos papiros. Ni qué decir de Mesopotamia, 2340 años antes de Cristo, el rey de Babilonia, ¿ya? 1700 años antes de Cristo, crea el código de Hammurabi, se llama, ¿no? Ya estaba escrito en tablas, no había opciones en los papeles, en tablas de yeso. El código de Hammurabi, ¿qué decía? ¿No? Ya ponía las reglas de algún, digamos, de lo que iba a ser el médico, ¿no? De la función de un médico. Ya hablaba de los castigos, ¿no? Entonces, ya se hablaba en ese tiempo de la práctica quirúrgica, del oficio de los médicos, donde el cirujano se puede, pues, imagínense, en ese entonces el código de Hammurabi decía, si vos cometías, digamos, un error, a ver, usted quiere ser cirujano, muy bien, señor, ¿usted te llama? Marx. Bueno, ¿se siente capaz de ver? Sí.
el rey de Babilonia, bueno, proceda. Y si usted falla en algo, usted va a ser cortado sus manos. Eso va a ser su castigo. Entonces ya de alguna manera ya estaban poniendo las reglas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces ya se estaba hablando de ética médica, ya se estaba hablando de negligencia médica, o sea, ya querían en ese entonces el código de la moral ya. Entonces, imagínate jugarte la vida o cortarte tus manos, por ahí tienes que pensarlo bien, por ahí te salía mal. Y el problema es que nada siquiera eso. En ese entonces, por ejemplo, de nada sirve que vos seas un buen cirujano. De por medio no había antibióticos que podían, digamos, podías hacer una excelente cirugía, pero tu paciente moría por infección, complicaciones secundarias, ¿no? No había antibióticos. Entonces, igual, la mortalidad era alta. Entonces, eso decía el código de Hammurabi, ¿no? Los cirujanos aparecen en Babilonia 2000 años antes de Cristo. La medicina durante muchos siglos ha sido más magia y mitología que ciencia. Evidentemente, claro, más era empírico. Es decir, no, todo era mitología. ¿No? Entonces, empirismo. La medicina judía, la influencia de la Mesopotamia, ¿no? Ellos también, o sea, es eso, ¿no? O sea, y es bueno competir. Una competencia sana a nadie. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cirujano quieres competir, para ser competente tienes que preparar, tienes que actualizar, seguir leyendo, seguir estudiando, eso. Entonces, bueno, los refugiados están nosotros, vamos a crear Talmud, ¿no? Donde ya escriben ellos también sus libros de medicina, ¿no? De qué es lo que hacían. En ese entonces, los judíos ya practicaban la circuncisión. ¿No ven? Y hasta hoy en día la circuncisión, con los judíos, todo judío se hace la circuncisión. Es de seglo. Nace al día siguiente la circuncisión, si es varón. ¿No? Ellos decían que a través de enfermedades tenían razón, no hacer la circuncisión, daban cierto tipo de enfermedades. No se olviden que por debajo del prepucio, el recibir, puede dar lugar a infecciones o a otro tipo de patologías, incluso hasta tumorales, malignos. Entonces ellos decían, manejaban ese concepto los judíos. Entonces hasta hoy en día sigue, ¿no? Los judíos todos se hacen circuncisión. Bueno, también en Egipto. Sí, bueno, tal vez esto hay que cambiar para que no te... Hoy en día, cuando se está poniendo de moda los perios, no sé qué cosas son, como máscaras de... ¿No veo o no? Los egipcios ya tenían sus máscaras. Están volviendo la antigüedad. ¿Ah? En serio, hoy me están imaginando sin querer, he visto un periódico que al revisar ansia de las ferias. ¿Ah? A ver. Porque eso está bien. Entonces tienen que activarse, ¿no? Para poder moverse. Está bien. Entonces, bien, fundó 6.000 años antes de Cristo. ¿No? Isis fue la primera mujer médica, ya se ha hablado de mujeres excepcionalmente, ¿no? Pues ya
Se escribió libros en pilares de piedra, posteriormente copiados a papiros realizando. Ellos hacían amputaciones, microtomías, cirugías de cataratas, los egipcios ya hacían, realizando, ¿no ve? Embalsamaban a sus reyes, ¿no ve? Nos muestran en películas. Ya utilizaban las máscaras, mira esa. ¿No ve? Claro. Ahora es famoso usted que está. Entonces, ya la medicina de alguna manera ya tenía, ¿no? La utilizaban, por ejemplo, los egipcios utilizaban la psicolamina, ¿no? Ya utilizaban la iosinamina, que hoy en día sigue vigente. Ustedes en fármaco van a ver la escopobutilbromuro de iosina, ¿no ven? Antiespasmódico. Son alcaloides, van a decir seguramente sus profesores de farmacología. Entonces ya utilizada esa, entonces nada que, a ver, imagínense, medicina en la India también había producido muchas cosas. En realidad la medicina, algunos veces uno habla de medicina y bueno, va directamente, piensa que los Estados Unidos, ¿no? La medicina ha evolucionado de acuerdo a la historia en Europa. Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, medicina en India floreció de 2500 a 1500, ¿no? O 15.000 años antes de Cristo. Shruta, discípulo de Gavanta, ¿no? Describe 110 instrumentos quirúrgicos. Si no, ¿con qué van a operar también? Pues, ¿no? Después de la mano viene el instrumental, ¿no? Instrumental, ¿no? Para, si no, ¿con qué vamos a operar? Vamos a operar con las manos, no es suficiente operar con las manos, ¿no? Entonces ya hablaban del instrumental quirúrgico, ahora vamos a ver, vamos a conocer. Ellos ya hablaban de cirugía plástica, ¿no? Claro. Nariz, oreja, porque ahora todo el mundo si hacemos una encuesta, más del 50% se le opera la nariz. En el colegio de mi hija siempre escucho, ¿qué tal se ha hecho operar de la nariz? De fulano, de tal, hasta me habla mi hija, me cuenta hasta que los varoncitos ahora se hacen operar de la nariz. No solamente, antes era más parece seleccionar universidades. Hoy en día no. Antes salir bachilleres ya se están operando, entonces ya están haciendo las verdaderas nariz. Entonces ya plástica ya se hablaba mucho, ¿no? Siglo XIII, en la primera obra de medicina, Caracas, circulación de la semilla. Ya había un tratado donde uno tenía que seguir los protocolos de cómo vamos a curar la semilla. Ellos ya hacían, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ellos ya manejaban, ¿no? De forma empírica, aunque sea manejada. Hasta cola se ha puesto no es un ser humano, ¿no? ¿De cuándo se ve esta tintura? ¿Entiendes, no? Bueno, para la próxima no funciona. Bueno, origen y evolución de la ciencia quirúrgica como tal, ¿no? Vamos a entrar después de la evolución. Bueno, para ver el origen y evolución de la ciencia, vamos a tocar tres personajes importantes para nosotros, ¿no? Hasta hoy en día sí, los estudiantes de medicina aquí están con su serpiente, están con un bastoncito, ¿no ve? La insignia que tiene, ¿no? Eso ha sido creado hace años, siglos, no es esculapo, ¿no? O llamado también Asclepius, el esculapo, hijo de Apolo. En el siglo V a.C., en la isla griega de Rodos, describe el arte sanitario conocido como el sueño terapéutico, ¿no? O sea, ya hablaba del sueño terapéutico, de las enfermedades, ¿no? A ver, ahí está la Ilíada de la Odisea, ¿no ven? Nos cuentan eso, ¿no? El esculapo. Magón
y por la Biblia, hijos de Esculap. Entonces, Esculap, hasta este es Esculap. ¿No? Acá tienen a Esculap que puede estar ahí en el patio central, ¿no ve? Se han sacado foto. ¿Eh? ¿Han visto o no? Ahí está con su bastón, con su como signo, ¿no? Por eso decían que se puede aprender del Dios, ¿no? Entonces, a él le había enseñado, los dioses le habían enseñado la medicina escolar. Es un signo de respeto, no las medicinas que utilizan. Hipócrates, ni qué decir Hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático, ¿no? Lindo, ¿no ve? A él se le atribuye como el padre de la medicina en ese entonces, Hipócrates, 460 antes de Cristo, la Iglesia de Constantin, padre de la medicina, escribió 72 libros y 59 tratados separando la ciencia de la religión. Él decía, no podemos mezclar la religión, ¿no? Claro. Ya se hablaba, ¿no? O sea, de filosofía. Ya se cambió eso de la medicina, no. Tenemos que saber filosofía para ser médico, ¿no? Por eso que mucho tiempo ha estado ligado a la Iglesia, porque no se olviden que la filosofía está en este punto, en los cursos de estudio de la psicología, ¿no ven? Entonces, filosofía, psicología, todo eso está muy ligado. También ya, a partir de eso, a la Iglesia también, ¿no? Entonces, imagínense quién habrá sido Hipócrates, 72 libros, ¿quién ha escrito eso? Yo creo que nadie, ¿no? Ahora no podemos hacer ni siquiera un texto. Entonces, unos capos, o estaban dedicados. Bueno, uno pensaría que evidentemente hoy han venido, no eran seres de la Tierra, eran extraterrestres, ¿no? Claro. Por eso se les consideraba como dioses. Entonces, él ya separa, ¿no? Entonces ya habla de ciencia, filosofía, principalmente, claro. Religión no. Pero durante su pensamiento también hasta nuestros días. Por 7 siglos, imagínense, define la cirugía como el arte de curar con las manos, conocido como corto, Hipócrates. Ahí tenemos a Hipócrates, ¿no? Entonces se dan cuenta, había verdaderas escuelas, pues, ¿no? Entonces, todos seguían diciendo, yo quiero ser como Esculap, ¿no? O yo quiero ser como Hipócrates. ¿No? Y hasta ahora seguimos, ¿no? Tratamos de inspirarnos en algún maestro, en algún profesor que nosotros tenemos para ser, no tanto pero para ser ciudadanos, nos inspiramos en algún maestro que nosotros tenemos. Ahí tenemos el manuscrito bizantino del siglo XI, en el que está escrito el juramento hipocrático en forma de cruz. Hasta ahora esto sigue como reliquia en la biblioteca del Vaticano, entonces están seguidas relacionadas con la Iglesia, ¿no? Si el Papa lo tiene, ¿no? El juramento hipocrático. La civilización romana fundó el primer sistema de hospitales para soldados y oficiales de su ejército. Entonces han ido separando un poco, no se olviden de que estos países han sido enteramente guerreros, ¿no? Claro, antes se peleaba por mar, tierra, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Cornelio Celsius, ¿quién ha sido Cornelio Celsius? 25 años antes de Cristo, 50 después, redactó un sumario de conocimientos. Primer siglo después de Cristo, 8 libros de medicina traducidos. ¿Quién era Cornelio Celsius? Pues, era pues el más capo del ejército del rey de Roma, ¿no? Claro. Comandaba el ejército de los romanos, Cornelio Celsius.
Bueno, también la historia menciona, la historia antigua, a Galeno. Su nombre verdadero es Claudio Nico de Galeno, es su sobrenombre Galeno. ¿Por qué se le pone ese nombre a Galeno? Porque era una persona calma y serena, ¿no? Podría ser una persona tranquila, ¿no? Por eso se le pone ese nombre. 130, 200 años, 210 después de Cristo, en Pérgamo también, ¿no? ¿Dónde está Pérgamo? Italia, ¿no? Es una ciudad, así de Roma. Introdujo la patología humoral, ya hablaba, o sea, Galeno de las desgracias sanguíneas, de alteraciones de la sangre traían enfermedades. Y bueno, ¿qué decía Galeno? Un médico excelente también debe ser un filósofo. Galeno era médico de los gladiadores. Si ustedes ven, ¿alguien ha visto la película Gladiador? Los gladiadores. Hay los gladiadores, ¿no? Entonces, era médico de toda les compraban justamente para pelear, ¿no? Los gladiadores. ¿No? Entonces, a veces les compraban. Entonces, era el médico de los gladiadores, Galeno, o Claudio Nico. Hay después el juramento hipocrático, ¿no? Que hoy en día, bueno, la verdad ha sido la base para el segundo tema que vamos a ver, ¿no? Donde se habla mucho de los aspectos legales del ejercicio de la profesión médica. Si ustedes se dan cuenta, en ese entonces ya Hipócrates ya hablaba de lo que es, digamos, ¿no? El ejercicio de la profesión médica. Que hoy en día, claro, hay que escrito en lo que es la Constitución política. ¿Qué decía Hipócrates? Juro por Apolo el médico, Esculapio, Higia y Panacea, que por todos los dioses y diosas, poniéndonos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. Ya decía de que vos me puedes manejar todo. Muy bien, claro. Lo que hoy en día son las especialidades, ¿no? Dice, bueno, yo no puedo, yo no te voy a poder hacer tu cesárea, tienes que dar primero todo. Ese es el poder de discernimiento, conocimiento. ¿No? ¿A qué quien me enseñó este arte? Estimaré lo mismo que a mis padres, decía, pero participará de mi mandamiento. Y si lo desea, participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, a sus hijos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada. Si ellos desean aprender, lo instruiré por presente, por discurso y en todas las otras formas, a mis hijos, a los hijos de los que me enseñó, a mí y a los discípulos míos, por juramento esta situación de acuerdo con la ley y no a otras personas. Llevaré adelante ese régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos, ¿no? Les apartaré del juicio y del tesoro. A nadie daré droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo como este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer su postor de instructores, mantendré mi vida y mi arte alejado de la cuna. ¿No ven? Entonces ya hablaba de aspectos legales. ¿No? ¿Qué es culpa para vos? Entonces ya hablaba en ese entonces el juramento hipocrático de aspectos legales. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. Entonces ya estaba hablando de que tienes que transferir a un paciente a un cirujano, ¿no? Aunque en ese entonces el cirujano era el espíritu. A cualquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, hasta en el nombre de todo el desorden voluntario y corrupción. ¿No? Entonces, ya hablaba de aspectos legales. ¿No? Entonces, ya hablaba de aspectos legales. ¿No? No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. Entonces ya estaba hablando de que tienes que transferir a un paciente a un cirujano, ¿no? Aunque en ese entonces el cirujano era el espíritu. A cualquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, hasta en el nombre de todo el desorden voluntario y corrupción.
guardaré silencio. Entonces, ¿qué está hablando? ¿No? Del secreto médico profesional, ¿no? Sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellos. El secreto médico ya está, entonces, indirectamente ya está haciendo, ¿no? Porque pues no puedes, por ejemplo, si yo tengo VIH, no puedes decir que yo tengo VIH. Ahora, si cumple este juramento y no lo quebrante de los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres, de lo contrario, me puse sobre el verdad y soy ¿sí? Bueno, en la Facultad de Medicina hasta hace años, ¿no? Había un juramento, les ponían unos candelabros, y la Biblia estaba, ¿no? Los tenías que ir a curar. Siempre ha estado ligada a la religión también, la medicina, no en vano va a haber candelabros, la Biblia, ¿no ves? Entonces, eso es. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Juan, no se olviden, es una de las universidades más antiguas de San Francisco, ¿no? Se impuso una nueva fórmula de juramento que recibía en manos del señor carcelario durante un crucifijo acompañado de dos crujías de descendientes en el misal abierto de los evangelios. El postulante arrodillado con la mano derecha sobre ese, juraba el ejercicio de su profesión con el siguiente tenor. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar la profesión médica con estricta sujeción a sus progresos y a los dictados de vuestra conciencia. Y una de las aspirantes contestaba así: juráis además que la introducción en el seno de las familias vuestros ojos serán ciegos. Ya hablaba de ello. Todo eso. Entonces, más o menos así era antes del juramento aquí en la Facultad de Medicina. Hoy en día, bueno, ha cambiado, ¿no? O sea, ha habido consensos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Bueno, todavía es tu lengua caerá los secretos que os puedan confiar, que vuestra profesión no servirá para resolver las costumbres y favorecer el crédito, ¿no? Hablar de la boca. Si así lo dice Dios, si no, hoy en día se sigue todavía manteniendo esta discusión, algunos juramentos, tal vez no tan en el colegio médico, así les juran, para ser dirigente, algo más o menos, aunque no pondrá ahí las profecías, la Biblia, pero igual, a ver si vas a hacer la religión que usted profesa, señor, vamos a asesinar esta mesa directivamente, que no haya. Sí, juro. Si no, los castigamos. Entonces, ha habido un consenso en Viena, Suiza, declaración de Ginebra, ¿no? Utilizar el actualidad, este es lo que utiliza en la actualidad, pero es un consenso a nivel mundial de la Asociación Médica, ¿no? Mundial, adoptada por la segunda Asamblea General de la Asociación Médica Mundial de Ginebra, Suiza, en septiembre de 1948, y enmendada por la 22 Asamblea Médica Mundial de Sydney, Australia, en agosto de 1975, es un consenso mundial que se ha utilizado para hoy en día. Estoy seguro que en la mayoría de los países utilizan este tipo de juramento para hacer, cuando ustedes vayan a jurar, ¿no? Estocolmo, todo lo que ustedes ven, ¿no? Francia, todo eso. ¿Qué dice toda esta declaración de Ginebra? En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, ¿qué dice? Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso respecto al padecimiento del paciente, mantener los otros medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Entonces se dan cuenta más o menos, ¿no? Considerar como hermanas y hermanos a mis colegas, no permitir consideraciones de edad, raza, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor
se interponga entre mis deberes y mi paciente. Velar con el máximo respeto por la vida humana, eso es, estamos aprendiendo, para eso estamos estudiando, ¿no ven? No emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo amenazas. Hago estas promesas solemnemente y libremente bajo mi palabra de honor. Entonces, esa es la declaración de Ginebra que actualmente, si se dan cuenta, todos se parecen. Unos más que otros han aumentado la parte política, orientación sexual, anticorrecta. Pero hoy en día, por ejemplo, Donald Trump, ¿qué ha dicho? No, aquí no hay. Aquí hay dos sexos, hombre y mujer. No hay gay. Pero para acá, ¿no? Para este juramento, para los médicos, no. Nosotros tenemos que reconocer la orientación sexual. Claro. Puede ser pobre, rico, ese es un paciente que tienes que darle el mismo trato, ¿no? Humano. Pero eso dice la declaración de Ginebra. No sé, ¿qué horas? Considerar que hermanos y hermanas en sus carreras no permiten que declaren de tal fechas la siguiente verdad. Bueno, tal vez origen y evolución de la ciencia quirúrgica moderna, ¿no? Ya. Hacia el año 620, el obispo Isidro de Sevilla formula la tríada terapéutica. ¿Qué dice el obispo Isidro de Sevilla? Ya estamos hablando de un español, ¿no? Claro. Los españoles son de González, de Capillas, de Vergara. Entonces, ellos siempre van a encargar. La tríada, ¿qué decía el obispo de Sevilla? La tríada terapéutica estaba en la dieta, ¿no? Estaba en la farmacología, en los medicamentos, y estaba en la cirugía. Eso decía el obispo de Sevilla. De los tres aspectos, ¿no? A veces la tríada para poder curar bien a un paciente, ¿no? Y define a la cirugía como la intervención con instrumentos. Entonces ya aumenta, porque no solamente había sido, los griegos decían que la cirugía se definía como operar con la mano. A partir de aquí al hecho de no, acá tenés que operar con las manos y de por medio tiene que haber instrumental quirúrgico para operar, ¿no? Los españoles. Del siglo X, Al-Qasim, más conocido como famoso médico, Abul-Qais, cirujano más prestigioso de la medicina árabe, hacia el Abul-Qais. En sus libros traducidos en el siglo XII por los traductores de Toledo, España, diseñan numerosos instrumentos. Imagínense el siglo X, el siglo XII. Ya hablaba Abul-Qais de la cirugía endoscópica, hoy en día está de moda, ¿no ven? Todo es endoscopicado. Operación de vesícula, operación de apéndice, hernias, laparoscopia, todo es endoscópico. En ese entonces ya hablaba, ¿no? Pero el cuerpo de cultura de la endoscopia es una manera indirecta de la cirugía de laparoscopia. Entonces, Abul-Qais, ¿qué decía? No solamente era operar con las manos, ¿no? Ni operar con instrumental. ¿No has dormido? Abul-Qais decía que tenemos que operar, que tenemos que conocer anatomía. Y eso es conocimiento. ¿No ven? Claro, eso es conocimiento. Pues. Para saber anatomía tenés que estudiar. Eso decía Abul-Qais, ¿no? Bueno, y así evoluciona la ciencia quirúrgica. En febrero de 1225, en París, se fueron en el colegio, el primer colegio San Costa para estudiantes de cirugía, ¿no? Ya ahí van poco a poco. Ya no puede ser médico, un cirujano empírico, ¿no? Porque antes los cirujanos eran, los peluqueros eran los cirujanos, los barberos, en serio.
¿no? Vos médico, pues ya no sabías operar, pero sabías, tenías conocimiento. Te contratabas, parece que que cortaba bien, afeitaba bien. Antes en las peluquerías, ahora ya no hay, yo todavía he conocido. Los peluqueros tenían una navaja que antes de rasurarte afilaba como un cinturón de cuero. Entonces, estaban pues los tipos con tanta práctica, ¿no? Porque tenían que afeitarte bonito, ¿sí? Entonces por ahí se te pasaba la navaja, que eran más precisos. Y por ahí que se hacía la causa para que los barberos sean cirujanos, ¿no? Entonces se crean ya los primeros colegios, ¿no? Para cirujanos en París. En 1540 en Londres igual se forma el gremio de barberos y cirujanos, forman los dos bandos forman, nos uniremos, formarán un colegio para mejorar, ¿no? Claro, siempre con fines de mejorar la cirugía, porque no creo que haya sido otra causa. Forman una corporación que se llamaba Union Company de Barberos y Cirujanos, ¿no? En 1560 y 1634, un cirujano alemán que se llama Wilhelm Fabricius Itanos, en 1606, ¿no? Ya habla él, crea su propio libro, ¿no? Itanos Fabricius crea su propio, hace su propio tratado de las enfermedades tumorales. Él dice que hay enfermedades tumorales que hay que operar, ¿no? Y él decía que para operar estos tumores, ¿no? Fabricius Itanos decía que sí o sí también tenemos que conocer la anatomía. Claro, hoy en día en eso se basa la cirugía. No conoces la anatomía, y no conoces la técnica quirúrgica, no puedes operar. Entonces ya ha evolucionado la visibilidad. El 18 de diciembre de 1731 en París, ¿no? Se forma francesa la Royal Academia de Cirujanos. En ese entonces, 1700, bueno, esta Royal Academia de Cirujanos de Francia divide los cirujanos. Bueno, y dice, no, acá un cirujano no puede ser un artesano, no puede ser un barbero, tiene que ser un profesional que haya estudiado, que haya seguido las reglas, ¿no? Primero tiene que estudiar anatomía y después técnicas quirúrgicas y después recién, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenía que hacer? Estudiar. ¿No ven? No. Así de claro, no hay dónde perder. Ya no. Listo, chao peluqueros, chao barberos. ¿No ven? Por mucho que con sus navajas te les ayudaban a operar. Entonces, chao, cirujanos artesanos. En España se funda el Colegio de Cirugía. El primer colegio fue en Cádiz, autorizado por la Reserva Real. Entonces ya se forman nuevos colegios. En el siglo XVI, Andreas se llama, claro, en español, Andrés Besada. Su nombre verdadero es Andreas Besada. Entre 1514 y 1560, en Padua, donde seguimos hablando de la isla de Cos, Padua, Italia, ¿no? Profesor de cirugía, se hace profesor de cirugía a los 23 años. Andrés Besada. Una eminencia también para Andrés Besada, ¿no? Ambrosio Pare, hemos hablado de Ambrosio, en 1590, parte de la cirugía primera, él hace, Ambrosio Pare hace la primera ligatura y interpreta los vasos seccionales, ¿no? Antes, ¿no? Pues se hacía hemostasia en forma rutinaria, piedra caliente, yeso caliente, imagina, gritando, ¿no? Como chancho. Sin anestesia, nada. Por el dolor hasta seguramente se choqueaban los pacientes y morían, ¿no ven? Claro, porque si operamos hoy en día bajo sin anestesia se puede choquear el paciente. Pero, bueno,
ya habla de ligaduras. John Hunt entre 1718 y 1700 descubre que una ligadura, ¿no? La circulación colateral, dice, bastaba para compensar la vitalidad de los miembros, para evitar las amputaciones. O sea, podías unir, ¿no? otras arterias para que haya circulación y evitar amputar. Antes directamente se corta la arteria principal con la que amputar, ¿no? En ese entonces, imagínense, ya hablaba de la circulación colateral. El 16 de octubre de 1846, el odontólogo cirujano William Monto, entre 1819 y 1868, hace la primera anestesia concreta. Un paciente con un absceso terminal, absceso dental, entrenado por el doctor Warren, Massachusetts, Boston. Pues a partir de esto nace la primera anestesia, ¿no? Claro, a partir de 1846. Imagínense un odontólogo, ¿no? Ni siquiera era entonces crearía la primera anestesia de ellos. Entonces le hacías inhalar, ya inhale, dormir, ya ahora sí opera. Entonces ya vaya profesional, anestesia, ¿no? El siglo XIX, bueno, para nosotros el siglo XIX marca el hito para la historia, para el despegue de la medicina y de la ciencia quirúrgica, ¿no? Si se dan cuenta, la cirugía casi merecido reconocimiento, operaciones sin dolor, claro, ya te han muerto, ya descubierto la anestesia, por eso la anestesia se utiliza ya en ese entonces, anestésicos con gas. El gas hilarante, el cloroformo, ¿no? Pero de nada servía que ya cirujano conocía anatomía, cirujano ya había estudiado, no había antibióticos. Yo también habían aparecido, cuando apareció. Entonces, ¿qué decían? Buena técnica, igual moría, había alta mortalidad, no porque operaban así en ambientes no adecuados. Pues nacen los quirófanos, nace la antisepsia, ¿no? Nace, bueno, el instrumental tenemos que esterilizar, no podemos, si bien había instrumental, no podemos operar así, instrumental, lavadito, no, tenemos que esterilizar a temperaturas altas, listo. Tenemos que utilizar, tu cabello tiene bacterias, no tienes que ponerte gorro, tus manos no tienes que lavar, guantes tienes que utilizar. Así ha nacido, entonces ya proteger, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución, ¿no? Entonces ya había buena anestesia por ahí, claro, no tan buena, pero ya podías operar sin dolor. 1827-1912, Joseph Lister, inventor de la sutura absorbible del cálculo, ¿no? Literalmente tipo de gato, pero Joseph Lister es un cirujano inglés, el doctor Joseph Lister. Él dice, no, Joseph Lister dice, aquí hay bacterias. De nada sirve que yo opere el no, pues, sea el mejor cirujano, este paciente va a morir por las infecciones, ¿no? Él dice, hay bacterias en este ambiente. Claro, evidentemente, nosotros no vemos, son microscópicos, hay bacterias, están pululando aquí las bacterias. Entonces, este ambiente donde vamos a operar tiene que ser estéril, ¿no? Eso dice, ¿no? Y opina que tenemos que hacer, opina que tenemos que hacer la antisepsia. Pues ya se habla del término de anestesia en 1865, que eran microorganismos que flotan en el aire descubiertos por Luis Pasteur, provocan la infección de la herida. Y se combina con publicidad con fenol. Ya. Gilles Esteban, cirujano del país, primera pilodoantectomía en 1879. Un siglo, más de un siglo. Anastomosis gastroduodenal. 1889, Teodoro Pinzot hacer primera gastrectomía parcial o anastomosis gastroduodenal 1 y 2. Hoy en día ya vamos Pinzot 1 y Pinzot 2. Que todavía cuando yo he hecho el especial operábamos alto Pinzot 1 y Pinzot 2 en nuestro hospital. Imagínense cuándo han descubierto,
estos técnicos para operar. Entonces, nosotros hemos hecho todavía, en el gastro hacíamos mucho. ¿Por qué hacíamos Bilzok 1, Bilzok 2? Casos de tumores de estómago. Antes había bastante úlcera. Antes decíamos que la úlcera era provocada por el estrés, por los empresarios. No, hace cuánto tiempo, después que terminó la experiencia, se ha descubierto que el cubano de pilo era decir que producía las úlceras en el estómago. Y no podíamos curar. Han descubierto que era una bacteria. Ha desaparecido las Bilzok 1, las Bilzok 2, desde que han descubierto que el cuarto de pilo de producción. ¿Qué producía el cuarto a nivel de la úlcera duodenal? Úlcera. Entonces esa úlcera con el tiempo sangraba, se fibrosaba. Y el píloro se cesaba y no podía pasar la comida. Entonces comías al estómago más pegado y no entraba. Y entonces teníamos nosotros que hacer esta técnica para operar, ¿no? Para que el paciente pueda comer. Hoy en día he hecho todavía Bilzok 2, pero después, desde que han descubierto el combate, ya no se hace más, ¿no? Se hacía mucho más, vagotomía troncular, esas cosas, ¿no? Para inhibir la secreción ácido-plástica. Hoy en día nadie hace vagotomía, ya sea supraselectiva, selectiva, troncular, nada. ¿Cómo evoluciona la medicina, no? Si se dan cuenta, ¿no? Theodor Kocher, se llama Theodor Kocher, Karl Lange-Busch, ¿no? No hemos hablado. El 15 de julio de 1880 hace la primera colecistectomía convencional, Karl Lange-Busch, ¿no? Theodor Kocher se escribió entre 1840 y 1917, el primer cirujano premio Nobel de la medicina. Eso, por algo le han dado. ¿Por qué le han dado? Porque él en 1909 decía que hay que operar la tiroides. En nuestro medio, hasta hace poco, cuando yo era estudiante, había hartos bocios, todos jotudos. Hartos bocios, ahora desaparecieron bocios. Así las enfermedades. ¿Por qué han descubierto que el bocio era por efectos de yodo? Que consumíamos sal sin yodo. Programas también de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, no, han ido trabajando, ¿no? Lógicamente ahora van a ver alguna vez bocio, ¿no? En algún lado hay bolsones todavía en los departamentos, rurales, en los gobiernos rurales, que todavía van a ver. Nosotros veíamos cada vez así bocio gigante, nosotros todavía se sigue operando el bocio. Entonces él ha hecho las primeras cirugías tiroideas, ¿no? Entonces él le han dado por eso el premio Nobel de la medicina. Pero ¿qué ha hecho? Hay un instrumental, fabricado su propio instrumental. Vamos a ver, pásenme la Kocher. ¿Vale? Kocher. Ustedes van a ir a que dame la Kocher, se viene utilizando la Kocher. Él ha creado, imagínense cuándo ha creado. Maniobra de seducción de luxaciones de hombro con la técnica de Kocher. Movilización del duodeno, técnica de Kocher. Incisión subcostal, cirugía convencional, incisión de Kocher. Han inventado muchas cosas ellos, ¿no? Claro. Estos estaban dedicados completamente a la medicina. 100%, 24/7 eran estudiantes de medicina. Y me gustaría que ustedes sean también, estudiantes de medicina 24/7, si quieren ser buenos profesionales. Y no al revés, 7/24. ¿Lo veo o no? ¿Me están viendo o no son? 1982, Cursen hace la primera apendicectomía laparoscópica. Cursen era un ginecólogo. Antes, los médicos operaban todo el descubrimiento. ¿No? Cursen hace la primera cirugía laparoscópica, mira, la primera apendicectomía laparoscópica, imagínense, en 1982.